Esta es la presentación del documental La educación clave para una sociedad sana. Os voy a explicar un poquito en qué personas son las que entrevisto y a qué ámbitos se corresponde cada persona. La primera persona que entrevistaremos es Pedro Utón, que es profesor jubilado, estuvo 45 años ejerciendo como profesor, sobre todo en educación primaria. El segundo entrevistado, Pedro Utón, nos hablará sobre la educación reglada, la educación oficial. En segundo lugar estará Javier Sanz, que es técnico en integración social y técnico deportivo. Nos hablará sobre la educación para la integración social y también la importancia del deporte en la educación. El tercer entrevistado es Lama Thubten Quanchen, que es conferenciante internacional muy conocido y que es director de la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona y diputado por Europa del Parlamento tibetano en el exilio. Este lama nos explicará un poquito algo sobre la enseñanza no reglada o las conferencias, los temas que trata. Y por último, tendremos la fortuna de contar con la presencia de Maite Posada, que es la mujer de Javier Sanz, que también participa en el documental, que es madre de familia y trabajadora autónoma, y como madre moderna trabajadora nos hablará de la educación en la familia. Creo que puede ser de mucho interés para todos y espero lo disfrutéis. Hola Pedro, buenos días. Martín. Bueno, estamos como siempre, como habéis visto ya en la presentación, estamos en el documental Educación, que es la clave para una sociedad sana. Y en este caso estamos con Pedro Utón, que es un ex profesor de enseñanza primaria y también en otros niveles ha impartido clases y tiene experiencia amplísima desde los 18 años hasta la jubilación, hasta los 65, ¿no? Entonces, aparte humanamente, y yo lo conozco desde hace muchos años, y humanamente es una persona entrañable y creo que nos puede decir muchas cosas muy interesantes. Hola Pedro, entonces. Bueno. ¿Tienes algo que corregir, alguna cosa de la presentación? No, bien, muy bien. Bien. Nada. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es la diferencia entre educar e instruir? Y si realmente es importante en las escuelas educar y no solo instruir. Si puedes hablar sobre esto. Vale, muy bien. Antes de entrar de lleno en la pregunta, te quiero dar las gracias por invitarme a no sé, ¿qué es un documental o...? Un documental. Es un documental y yo espero que pueda servirle a alguien de ayuda Sí. el documental que vamos a hacer. Yo lo que sí te digo que a mí ya me sirvió para bastante, porque yo llevo 5 años jubilado y preparando estas preguntas y repasando el tema, pues ya me hizo reflexionar, me hizo como pararme un poco para ver la importancia del tema de la educación. Es un tema amplísimo, amplísimo. Yo me parece que tratarlo en estos pocos minutos va a ser muy difícil, pero a donde lleguemos, llegamos. Y bueno, en otro momento, si hace falta, continuamos. Porque además, la educación, que es un valor, tiene una importancia tremenda. Para mí la educación es uno de los pilares que sustentan una sociedad y quizás de los pilares más importantes. Y además la educación tiene unas connotaciones muy diferentes a otros valores. Y es que la educación siempre está contigo. Vayas a donde vayas, te la llevas. Te la llevas. Nadie te la puede robar. No la pierdes, ni la dejas olvidada, ni se estropea, ni se rompe. La educación siempre va a estar contigo. No es como unas gafas de sol. Yo hago el ejemplo, tú unas gafas de sol te las puedes dejar olvidadas en el coche, te las pueden robar, las puedes perder, o si las metes en la mochila y pones cosas por encima, pues se te pueden romper. La educación siempre va contigo. Entrando ya en la pregunta tuya, lo que es educación y lo que es instrucción, pues sí que hay una gran diferencia, ¿no? De hecho, todos nos hemos encontrado con personas que tienen una gran instrucción,
una capacidad intelectual tremenda, Sí, sí. que profesionalmente son envidiables, pero que después en la parte educativa, en la parte de comportamientos, en la parte de saber estar, pues dejan mucho que desear. Son personas que están muy desequilibradas, tienen muchísimos conocimientos, pero después en el trato no tienen, o sea, carecen mucho. Incluso hay algún premio Nobel español que por merecimientos le dieron el premio Nobel, pero después su trato es muy deficiente, ¿no? Aquí lo ideal sería conseguir que hubiese un equilibrio entre educación, ¿no?, que es lo que es estilo de vida, forma de actuar, e instrucción, ¿no?, que fuesen los dos al mismo nivel. De hecho, cuando tú estás con una persona, y yo estoy con alguna persona, y he estado con muy pocas personas que tienen un gran nivel intelectual y su nivel educativo está parejo, es una gozada estar con esas personas. Sí, Son sí, unas personas que los ves, te marcan enseguida y enseguida quieres estar con ellos. Cuando hay un desequilibrio, pues pasaría como ocurre con un barco, ¿no?, que en el barco de carga hay que poner estribor y babor, compensar la carga, tiene que ir compensada. Cuando la carga se corre hacia un lado, que es un peligro en los barcos mercantes, el barco navega mal y se va a pique. Entonces, ya digo, lo importante es buscar el equilibrio entre educar, que son comportamientos, formas de estar, y lo que es la instrucción, que serían los conocimientos. Muy bien. Y ahora es una pregunta también en base a tu experiencia, ¿no? Y cómo lograbas, porque yo me acuerdo de mi amigo Carlos Carracedo, que era muy traste y que no le gustaba nada el colegio, y que fue alumno tuyo y contigo estaba encantado. Me contó luego de mayor que contigo que estaba encantado. Entonces, ¿cuál era tu truco? ¿Cómo conseguías que tus alumnos tuvieran cierta ilusión por aprender y te respetaran? Estos dos matices, estas dos cosas, ¿cómo conseguías? ¿Qué estrategias llevabas a cabo? Bien, a ver, yo en el ámbito que trabajaba con los niños, que eran de 6 a 10 años, lo tenía muy fácil, porque los niños a esas edades ya respetan al profesor. Por lo menos en mi época, el profesor lo veían como casi como un dios, todo lo sabía, todo lo entendía, y si a veces llegaban a casa y los padres le decían algo, el niño decía, no, que el profesor lo dijo así, ¿no? Entonces lo teníamos fácil. Pero sin embargo yo pienso que la principal cualidad para que a ti te respeten como educador, ¿no?, o como cualquier profesional, es que primero tú te respetes a ti mismo. Y la mejor manera de respetarse uno a sí mismo es hacer un trabajo que te guste, un trabajo que tengas vocación para ese trabajo. Sí. Se nota muchísimo cuando tú tratas con cualquier profesional, sobre todo profesional de la educación, que le gusta su trabajo, lo notas enseguida. La forma de actuar, la forma de estar. Cuando no, algún profesional está haciendo un trabajo solamente, yo qué sé, pues porque querían sus padres o por un nivel económico, se nota muchísimo. O sea, al no gustar el trabajo, pues hacen mal su trabajo. Entonces, lo primero sería hacer aquello que te gusta y, sobre todo, con el tema de la educación, que estás tratando con personas, estás tratando con niños. Si no, es un suplicio como no te guste el tema de la educación. Y eso repercuta en los chavales. Claro, primero es un suplicio para el propio enseñante, que está haciendo con seres que los tiene delante todos los días, que se mueven, que hablan, y después para los alumnos y las familias y esto, ¿no? Entonces, yo pienso que lo primero, todas las personas, yo en eso fui un afortunado porque trabajé en una profesión que me gustaba y eso me facilitó mucho las cosas. Después, lo que sí valoran mucho los alumnos es que el enseñante tiene que ser coherente. Si tú enseñas algo, por así decir, si tú predicas algo, si tú ensalzas algunos valores, el primero que tiene que cumplirlos es el educador. Sí. Los niños no entienden que tú digas que hay que ser sincero, que hay que ser puntual, y después al educador lo pillan en una mentira. Eso es algo que destruye mucho la creencia después que tienen los alumnos y el respeto hacia el profesor, porque este profesor nos dice una cosa y después él no hace lo que dice. Después también un poco quería en esa línea la sinceridad, ser sinceros con los niños, aunque son niños no son tontos, ser justos con ellos,
Después también valoran mucho el trabajo, el orden, la exigencia, eso también lo valoran mucho. De hecho, tú has tenido profesores, yo he tenido profesores, y yo a los profesores que más valoré fueron aquellos que me exigieron, o sea, que ellos daban, trabajaban, pero que al mismo tiempo te exigían, y es lo que más valorabas. Y después, por lo menos yo en las edades que estaba, los niños también te respetan mucho si ven que tú como profesor te esfuerzas en ayudar a los más débiles, a los que tienen más dificultades, aquellos niños que van atrasados, que les cuesta más. Cuando el profesor se vuelca en ellos, eso los alumnos lo valoran mucho y lo respetan mucho. Voy a hacer la última pregunta, y esta pregunta se refiere a vivencias especiales que te haya reportado, a anécdotas especiales que te haya reportado, que te hayan marcado y que te hayan dejado un poco entusiasmado, o te hayan motivado, o te hayan gustado, o simplemente te hayan sorprendido, anécdotas de tu profesión como profesor. Bueno, pues a mí lo que más me sorprendía, más que una anécdota, son procesos, es ver cómo estos niños, ya digo, con los que yo trabajaba, pues el cambio que tenían, ¿no? O sea, que a lo mejor estaban en una semana que algo no lo sabían, parecía que estaban bloqueados, y de repente pasan 4 o 5 días y se lo saben todo, ¿no? O sea, cómo ellos van descubriendo, cómo ellos van aprendiendo, el irles acompañando, y te llevas pues grandísimas sorpresas. O sea, ver ese aprendizaje que los niños van haciendo, pues la verdad que a mí me sorprendía muchísimo los logros que ellos iban consiguiendo. Para que los niños vayan aprendiendo, hay como un motor fuertísimo que todo educador, padres y todas las personas tendríamos que tener esa capacidad, que es la motivación. Entonces, si tú los motivas, si tú los acompañas, los motivas, los valoras y después los gratificas, eso es un combustible que dura muchísimo tiempo. Un niño que está haciendo un trabajo y le das una palmadita y le dices, hombre, qué bien, qué listo eres, fíjate qué bien lo haces, venga, sigue adelante, ese niño va como un tiro, porque agradece muchísimo la motivación, sobre todo la motivación del profesor o la motivación de los padres o de las personas que le acompañan. Y bueno, una anécdota que yo lo cuento muchas veces, yo no soy mucho de anécdotas, pero aprendí mucho, ¿no? Que es un poco la capacidad de perdón y la psicología infantil. Estaban una vez en el patio 2 niños jugando a fútbol, que allí eran muy futboleros, y uno le hace una entrada al otro, se cae al suelo, y el que está de pie le está dando patadas al que estaba en el suelo, pero patadas, dándole duro. Yo vi aquella escena, al agresor lo agarré por un brazo, lo llevé allí a un muro que había allí, y dije, mira, te pones ahí quieto todo el recreo, porque eso no se hace. Tú no ves que lo estás machacando dándole patadas. Es que él dije, no quiero saber nada, yo lo que vi no me vas a cambiar de opinión. Yo he visto que tú le estás dando patadas y eso no se puede hacer. Además, él estaba en el suelo. Así que te quedas ahí de pie y mañana a la misma hora te quiero ver aquí en el recreo, que yo voy a venir y te voy a estar controlando. Mañana vuelves a estar aquí. Tú tienes 40 tarjetas rojas al mismo tiempo. Mañana vuelves a estar. Doy una vuelta por el patio y al cabo de 5 minutos veo al agredido, abrazado al agresor y consolándole. Y le digo, pero vamos a ver, si hace un rato te está dando patadas, está en el suelo y ya estás aquí con él. Y dice, sí, profe, pero es mi amigo. Pues tengo más preguntas que hacer y me gustaría hacer más preguntas, pero como son 4 los entrevistados y la duración del documental no puede ser tampoco muchísimo, ¿no? No podemos extenderlo. Pues que yo creo que ha quedado muy bien así, has dicho unas cosas muy claves. A mí lo que más me ha gustado es la coherencia del profesor, la sinceridad, esas estrategias de ser persona, de estar motivado. Todo esto me ha parecido elemental y bueno, pues agradecerte mucho el que hayas participado en esta entrevista y nos seguiremos viendo como amigos que somos pues muchas veces, ¿no? Muy bien, pues nada.
Hola Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martín. Tú eres una persona que es amiga y que además eres técnico en integración social. Sí. Actualmente trabajas en el Centro San Francisco de Vigo. Ujú. Y creo que es muy importante contar con la opinión para este documental sobre la educación clave para una sociedad sana de una persona que trabaja a niveles educativos o aunque sean de integración social en la sociedad. Entonces un poquito las preguntas van a ser para ti en esta línea. Y ahí me gustaría saber, porque me gusta mucho ese tema, ¿cuál es tu actividad, la actividad que desempeñas como técnico de integración social en estos momentos? Si puedes explicar un poquito. Sí, bueno, yo trabajo en el área de ocio y deporte, puesto que soy técnico deportivo, soy TAFAZ, técnico en animación de actividades físico-deportivas. Y trabajo, como te decía, en el área de ocio y deporte. Entonces, bueno, entreno a los usuarios, son personas con discapacidad intelectual, mayores de edad, con discapacidad intelectual y lo que conlleva también con discapacidad física y alguna sensorial, y a veces las tres. Entonces los entreno en deportes y juegos, en deportes normalizados como el fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa, petanca y, bueno, y distintos juegos. Y también los acompaño pues en salidas de ocio, excursiones, etc. Y los objetivos que trato de cumplir con ellos o con mi trabajo es, bueno, primero que disfruten de la actividad, puesto que la eligen libremente, es una actividad de ocio que eligen libremente, que disfruten, pero también desarrollar en la medida de lo posible o mantener un poquito sus capacidades físicas, a nivel motor, a nivel sensorial también, bueno, un poquito en ese sentido. Y ya después de explicarnos lo que haces, que a mí me parece, yo fui voluntario un tiempo en Aspanaes, en otra asociación de Vigo, y aprendí muchísimo de la gente que estaban allí y de los propios disminuidos psíquicos, unas personas entrañables, muchísimos de ellos. Pero me gustaría saber si ves que realmente este trabajo tiene compensaciones, no, eficacia, si realmente se ve que las personas mejoran en su integración social y si realmente se ve que tienen un plus extra de felicidad. Vamos a ver, te contesto casi primero a lo segundo. El tema de la felicidad, bueno, es lo primero que ves o percibes. ¿Por qué? Porque ya el ejercicio físico, como cualquier persona con o sin discapacidad, ya genera un estado de bienestar, de felicidad. Ya todos generamos endorfinas únicamente con el ejercicio ya. Después, integración también, porque el deporte que lo desarrollamos en instalaciones de la ciudad, es decir, ya te digo, participamos en deportes digamos reglados como el fútbol y el baloncesto. Entonces ahí existe una normalización en sus vidas. Eso en ligas, competimos en una liga a nivel gallego del programa de Special Olympics Galicia. Entonces eso les genera satisfacción, felicidad, sí, les genera mayor autoestima también, porque comparten esa experiencia con sus compañeros, con su familia, con personas de la calle. Yo juego a fútbol sala, estoy en un equipo. Todo eso evidentemente les genera una gran integración y felicidad. ¿Qué pasa? Que, hombre, lo ideal sería que no quedarnos solo en la integración, sino ir un poquito más allá, que es de lo que se trata ahora, las nuevas tendencias, ir a la inclusión total, es decir, que no sean ellos los que se tengan que adaptar al deporte, a las necesidades, sino que en general la sociedad esté ya adaptada, que no existan barreras para que ellos puedan practicar deporte o ejercicio. Muy bien. Viene muy relacionada la tercera pregunta con lo que ya acabas de decir, pero a lo mejor puedes explicar alguna cosa más. ¿Crees que la sociedad está suficientemente concienciada de las necesidades de las personas con riesgo de exclusión social, que necesitan una inclusión social, tanto a nivel instalaciones como a nivel económico, presupuestos, como incluso a nivel de voluntariado de personas de cualquier ámbito que quieran participar colaborando? ¿Crees que hay una concienciación suficiente o es muy limitada la que hay ahora?
Yo creo que hay bastante o mucha concienciación. Poco a poco la sociedad cada vez ha ido generando más esa conciencia porque se ha trabajado a todos los niveles, de las propias asociaciones, desde las federaciones, desde distintos estamentos se ha trabajado mucho y se ha ido progresando muchísimo. Voluntariado lo hay, somos, hace poco lo decía, ¿no? Somos un país con un sentido del voluntariado muy importante. Sí hay voluntariado. Siempre se podría pedir un poquito más, ¿no? Lo que sí hemos vivido estamos viviendo con el tema de la recesión económica, de la famosa crisis, ha habido una disminución de recursos, destinados al bienestar social, con lo cual se han visto en muchos casos mermados incluso sus derechos. Algunos de sus derechos estos últimos años se han visto mermados y mermadas las oportunidades de acceder a todos los niveles, y a nivel de ocio y deporte también. Y ha habido otra vez riesgo de exclusión social. Y por desgracia no ha sido un tema de la sociedad, sino de nuestros gobernantes, ¿no? Nos da tiempo a una pregunta última, y es un poco relacionada con tu otra faceta. Bueno, tú eres técnico deportivo, también lo decías al principio, y aparte de estas actividades de integración social o de inclusión social, en el Club Peña Travinca desempeñas una muy bonita labor, que es de difusión del montañismo a mayores y a niños en diferentes facetas, ¿no? Entonces tienes una amplia experiencia del deporte, cómo encaja el deporte en la sociedad, a quién le beneficia. Entonces, ¿me puedes hablar un poco de la importancia del deporte en la educación en general? El deporte en la educación es un tema básico, ¿no? Forma parte. Yo creo que para mí el deporte y el ejercicio físico en sí, la actividad física, forma parte de la educación. Es decir, estamos hechos para movernos desde niños, y por desgracia después con la edad perdemos cierta movilidad, o dejamos de hacer ejercicio, dejamos de hacer deporte, y no nos beneficia. Es importante, lo que se ha dicho siempre, el deporte es una escuela de valores, es decir, con el deporte trabajas lo que es el esfuerzo, lo que es la cooperación, la solidaridad, la superación, el plantearte objetivos y cumplirlos. Es decir, para mí es indispensable y es inseparable de la educación, el deporte. Muy bien. Pues habría más cosas que se pueden preguntar, pero yo creo que tenemos un aporte muy bueno con tus palabras y tu experiencia. Y bueno, pues ahora nos queda yo despedirme de ti. Nos veremos habitualmente por el Club Peña Travinca, pero que muchas gracias por tu participación. De nada. Bueno, Jaime. ¿Cómo es la educación de los refugiados tibetanos en el exilio? Eso como los tibetanos, niños, niñas, algunos son orfanados, algunos solo queda padre, y entonces ellos viven lejos de India, es grande,
y después escuela, ¿sabes? Ya dormí todos los días, toda noche y todo mes, todo año en la escuela. Por lo tanto, hay una pariente, padre y madre, cuidando, limpieza, cocinando y después vigilando un poco la salud y un poco. En este caso, está cada 15 o 20 o 30 niños o niñas tienen una padre o otra madre. ¿Cree que en Occidente se enfatiza demasiado en los conocimientos técnicos y se olvidan otras facetas? Sí, antes no hay tecnología y ahora ya está ciclo de tecnología y todos en escuelas y PowerPoint y todo esto utilizando y con internet, con sí, laptop, etcétera. Y los niños antes escribimos en mano, bien, sí, pero ahora los niños no escriben casi de boli, entonces solo picando mano con teclas y bien, ok, y ahora tanto tecnología yo pienso que no bueno. Y tanto como estilo antes escribir solo, ahora sí, tiene que utilizar camino medio, ¿sabes? Tecnología no es tan malo, todos, y también como estilo antes, también no puedes seguir como antes. Ahora estamos en siglo XXI, tenemos que vivir como moderno, como ahora, por eso mitad, es muy importante. Como conferenciante habitual, ¿qué temas suele tratar habitualmente? ¿Puede explicar un poco? Sí, últimamente me invita a diferentes sitios, diferentes pueblos, sí, ciudad y países. Entonces, mayoría, ¿verdad? Que hablamos temas sobre la educación. Educación a los niños es para educar, ser buena persona y cultivar un poco de bondad y ser, no sé, buen corazón a futuro a los niños, niñas. Y los profesores tienen que enseñar también con mucha buena motivación, con sí, ganas de enseñar a sus alumnos, transmitir su sabiduría, sus conocimientos. Y después, ahora los niños, ¿no? Entonces, incluso valor humano, ¿sabes? Y los niños no valoran nada últimamente. Valor de las cosas, riqueza material, educaciones y amabilidad de sus padres, maestros. Entonces ellos no respetan, ¿sabes? Entonces valores humanos y valores educaciones y sobre todo buen corazón. El tema tratamos, ¿no? Ser buena persona, buen corazón. Eso todos los jóvenes, todos los mayores necesitan esos temas. Uno de los temas son los derechos humanos. ¿Puede explicar un poco? Sí, también, como ya soy tibetano, el Tíbet todavía sigue en riesgo, en problema, hay represiones todavía, parte del gobierno chino, entonces nadie habla, ninguna prensa, ninguna televisión quiere hablar del problema de realidad del Tíbet, porque nadie quiere problema con China. Por lo tanto, yo tengo responsable de viajando, hablando la situación real del Tíbet y derechos humanos y violación de derechos humanos por parte del gobierno chino. Eso también, derechos humanos, no es el político. Derechos humanos es la cosa, todo el mundo buscamos libertad, queremos vivir en paz. Eso es cada uno tiene derechos, ¿sabes? Incluso animales también tienen derechos, no maltratar a los animales y respetar la madre tierra, ecología y sobre todo humanos necesitamos mucha libertad, muchos derechos humanos. Hoy ha impartido una conferencia sobre el valor de la vida y sobre la muerte. ¿Puede explicar un poco? Bien, vida y muerte, yo hablo bastante también en mis conferencias, porque la vida es sin duda que todos nosotros que estamos escuchando este programa ya estamos vivos, tenemos una vida, y qué suerte, todavía estamos viviendo, vivo, y mucha gente quiere vivir, pero no puede, debido de enfermedad, debido de la muerte acercó, y después tiene que ir a otra vida, ¿no? Entonces la vida tiene mucho valor,
mucha potencia humana. Y después esta potencia es eso antes dicho, ¿no? De despertar nuestro interior, evolucionar nuestro espiritual, valor de espiritual. Sí, la compasión, tolerancia y paciencia y sobre todo sabiduría. Si no tienes sabiduría, entonces equivocamos. Entonces más ignorante y después problema a uno mismo y produce problema a otros, tus compañeros, tus amigos, tus vecinos. Por lo tanto, sabiduría y compasión es muy importante. Y después, aunque tiene buena vida, rico, pobre, famoso, tal, como sea, pero la muerte, de esta muerte, nadie puede escapar. Cuando nos toca, cuando llega la muerte, tenemos que experimentar. No importa si es poderoso, si es muy rico, famoso, sí, entonces tiene que dejar todo, almas tiene que separar del cuerpo, y el cuerpo muere, como el cuerpo se transforma al cadáver, la alma, la mente no desaparece, no muere nunca, alma va más allá, hay vida después de la muerte, en el caso de morir dignamente, morir bien, morir sin temor, morir sin miedo y dolor, y después angustia, no, y morir dignamente en una forma así, y mucha paz, morir con Dios, morir en paz. Eso es la cosa que todos nosotros, si es budista o no, si es católico o no, si es religioso o no, no importa, si comunista, ateo, no importa, todo el mundo tiene que morir bien, en forma mejor, ¿sí? Con paz, mucha paz tiene que morir. Si muere en paz, entonces la alma en paz y futuro mucho más garantía tiene que futuro renacimiento será positivo. Si muere con mucha angustia, miedo, entonces la alma complicado del futuro va a complicar la vida. En el caso que el futuro, bien o mal, depende de uno mismo. Durante vida, actuar bien. Y después, cuando llega la muerte, morir dignamente, morir en paz con Dios y futuro tiene garantía que será mejor. ¿Confía en que la labor de la educación puede traer como resultado un mundo mejor? Es muy importante. Futuro del mundo depende no solo de dinero, o solo de fábrica, o solo de Made in China. El futuro depende de educaciones. A los niños son futuros. En el caso, educar bien. Tolerancia, paciencia, buen corazón. Tenemos en la escuela, tiene que enseñar, ser buena persona, ¿sabes? No hacer daño, no enfadar tanto, ser amable, mucha sonrisa. Todo eso es que tiene que enseñar y el mundo será mucho mejor en futuro. Bien, en el caso de que educación es muy importante para futuros. Hola Maite, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos en la parte de educación en la familia del documental La educación clave para una sociedad sana. Tú eres un ejemplo de una mujer que concilia el trabajo con la familia, una mujer moderna, y que tienes una familia estupenda, por lo que yo he visto y conozco, no mucho, pero conozco un poquito a alguno de tus hijos y a tu marido. Entonces, bueno, creo que puedes decir cosas que nos pueden interesar a todos. Y la primera pregunta es, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los pilares de la educación en la familia? Bueno, la educación en la familia yo creo que es la más difícil, es el más difícil de todos los ámbitos de la educación y a la vez el más importante y el más bonito, ¿no?
porque tiene algo que lo diferencia de todos los demás, que es que dura hasta que te mueres, es decir, la familia dura para siempre. Entonces no tienes nunca descanso, no tienes vacaciones, no tienes recreos, no puedes decir un mes, mandar al niño lejos y decirle voy a descansar de ti, sino que es una cosa que tienes que estar ahí constantemente, ¿no? Y por otra parte también educar, o sea, en el ámbito de la familia implica educar al niño de una forma global y total. Es una educación holística, tienes que educar su higiene, su postura, que haga deporte, que coma sano, que aprenda a todo, que aprenda a socializar, que aprenda explicarle las matemáticas si no las ha entendido en el colegio, o sea, engloba absolutamente todos los ámbitos de la persona. Y entonces hace que sea más complicada que otros tipos de educación. Sí. Y sobre todo que encima no tienes ningún tipo de formación, es decir, ahora por desgracia no se le hace un examen a nadie antes de ser padre, antes de traer hijos al mundo, que sería una cosa más que recomendable, ¿no? En cambio a un profesor se le examina, se le prepara y se le dan medios para hacer su labor, una labor que además es muy pequeñita, muy finita en el tiempo, ¿no? Solo durante un curso, engloba solo un ámbito muy pequeño de la educación, que es tienes que enseñar esta materia, y en cambio esa persona tiene muchos más medios que tú y está mucho más asesorada que tú, ¿no? Tú te enfrentas a la labor de ser padre prácticamente con la única experiencia de tu propia vida, de cómo han hecho tus padres contigo, qué es lo que has visto que te ha gustado y lo que no en los padres de tus amigos y de los demás, y conforme a eso más o menos te vas haciendo tu propia receta, pero vamos, es complicadillo. Yo creo que es una labor en la que es difícil sacar muy buena nota, porque dura siempre. Decía mi madrina tiene 10 hijos, y siempre dice que un hijo es un embarazo de 9 meses y una enfermedad para toda la vida, es decir, toda la vida estás a ello, ¿no? Pero bueno, por otra parte tienes cosas que afortunadamente vienen en el paquete y que te facilitan la labor, ¿no? El amor, por ejemplo, que sientes por tus hijos, ya sean hijos propios o hijos adoptados o acogidos o como tú quieras, es una cosa natural, que te fluye de forma normal, que afortunadamente no tienes ni que comprarla ni que doctorarte en nada para sentirlo, ¿no? Y es una cosa que siempre te ayuda muchísimo, ¿no? Y por otra parte, pues, en fin, la convivencia también ayuda, eso es importante. Entonces, con respecto a lo que me preguntabas de los pilares de la educación, yo pienso que en familia lo más importante es el amor, es decir, demostrarle a los chavales que siempre vas a estar a su lado, que siempre los vas a apoyar cuando se portan bien. Cuando no se portan bien los vas a seguir queriendo, pero no los vas a apoyar, eso también es importante, ¿vale? Luego, que en la familia se enseña mucho el perdón y la tolerancia, porque tú con tus hermanos te pegas, discutes, peleas por cosas, y por eso no dejas al día siguiente de reír con ellos, de abrazarlos y de seguir queriéndolos. Este tema del perdón y de aprender a tolerar a tu hermano, aunque a él le guste el fútbol y tú prefieras ver una película, y en fin, todos estos conflictos que hay en el día a día son muy importantes, y yo creo que de cara a la sociedad es lo que más enseña. Y finalmente, yo creo que para educar en familia hay que ser muy consecuente, ¿vale? Muy consecuente y muy sincero, porque consecuente en el sentido de coherente. Coherente, sí, y sincero también. Es decir, tú en la familia no puedes ocultar cosas. Es imposible que si tú convives con una persona durante 20 años le estés ocultando una cosa importante de tu personalidad. Mientras que en otros ámbitos de tu vida tú siempre puedes, ¿sabes?, mantener ahí ser más esquivo. En casa no, en casa al final se te acaba viendo todo lo que tú eres, con lo cual es importante que prediques con el ejemplo, porque de poco sirve que les digas a los chavales hay que hacer esto y hay que hacer lo otro si luego tú haces justo lo contrario, ¿no? Ya. Y finalmente, lo más también muy importante es hablar. Es decir, a los niños hay que enseñarles desde pequeñitos, igual que les enseñas a comer y a lavarse los dientes, tienen que aprender a expresar lo que sienten y a entender los sentimientos de los demás. Y eso se hace hablando. Es decir, tú a los chicos les tienes que decir cómo te sientes tú y enseñarles a expresar con palabras cómo se sienten ellos, para que puedan transmitir sus sentimientos de una manera normal. Muy bien. ¿Cómo pueden los padres compaginar la vida laboral o profesional tan exigente hoy en día con la vida familiar o privada, ¿no?
pues es muy complicado. Muy complicado. Yo creo que no hay manera de hacerlo bien, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo, por ejemplo, soy autónoma, estoy todo el día corriendo de arriba para abajo, con los niños, con el trabajo, con tal. Es muy, muy complicado. Tienes que elegir cosas, o sea, hay que decidir dónde quieres poner el parón, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, en su día decidí, porque pude, que quería comer con mi familia. Comer me parecía importante, era un momento del día que podías enseñar muchas cosas a la vez, lo que hablábamos de buena alimentación, buena higiene, muchas cosas, charlar a mediodía y romperles a ellos el día, que es importante, y educar en general. Podías hacer muchas cosas, pero bueno, hay otras familias que no pueden comer juntas y se organizan de otra manera, ¿no? O sea, cada uno tiene que ir viendo según su horario cómo puede hacerlo. Formar una familia, yo soy monje budista, no tengo hijos, pero bueno, vivo con mi madre, tengo mis hermanos y tengo un poquito de experiencia, pero más lejana, tú la tienes más cercana. Formar una familia supongo que lleva a renunciar a algunas cosas, pero también ganas en otras. ¿Puedes explicar un poco? Bueno, ganas infinitamente, es decir, a ver, tú cuando formas una familia renuncias ciertamente a algunas cosas. Una familia es una inversión siempre en tiempo, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo no practico deporte, no tengo tiempo. Ante trabajar, los niños, tal y cual, es que no hay tiempo material. Renuncias a aficiones, a crecer a otros niveles, ¿no? A practicar a lo mejor cosas que te gustaría aprender o conocer gente distinta, viajar por el mundo, no sé, ese tipo de cosas. Sí. Y económicamente también es una inversión importante porque gastas cosas que si no gastarías. O yo ahora mismo pago unos seguros de vida por Javi y por mí, que si no tuviera hijos sería absurdo pagar un seguro de vida. ¿Para quién? O sea, no. Es una tontería. Pero luego ganas todo lo demás, es decir, la ganancia es infinita. Es decir, el amor que te profesan los hijos y que tú les profesas a ellos es lo mejor que hay en el mundo, es decir, es una maravilla. Los hijos te ayudan a crecer a otros niveles, es decir, tú pierdes tiempo de poder estudiar francés, pero aprendes muchísimas cosas con ellos, ¿no? Y ellos también te reeducan. Mi madre siempre decía que la obligación de los padres es educar a los hijos cuando son pequeños y la obligación de los hijos es educar a los padres cuando ellos son mayores. O sea, es un ciclo. Tú los alimentas a ellos y ellos te alimentan a ti cuando tú ya eres mayor, ¿no? Muy bien, pues vamos a acabar aquí la entrevista porque estamos en tiempo ya de finalización. Y nada, pues muchísimas gracias, Maite, por tu paciencia preparando las preguntas un poquito, por venir aquí y por dedicarnos un tiempo para esto. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este documental. Mi agradecimiento especial a todos los entrevistados y entrevistadas, también a vosotros y a vosotras por vuestra atención. Y espero que os haya sido de mucho interés, que hayáis aprendido mucho, que hayáis disfrutado también con este documental. Y os dejo para finalizar con unas frases célebres sobre la educación.